Hermano, muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes en esta tarde de agosto 5 del 2018. Vamos a empezar hoy día nuestro servicio en donde vamos a continuar entonces nuestro estudio de Segunda de Timoteo, capítulo 1, y vamos a empezar con la lectura de la confesión de Westminster. Voy a ponerlo aquí. Entonces, la confesión de Westminster dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios muy eterno, de una sustancia igual al Padre. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas las propiedades esenciales y debilidades comunes de las mismas, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia, de modo que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divinidad y la humanidad, estaban inseparablemente unidas en una sola persona, sin conversión, composición, confusión. Tal persona es muy Dios, pero un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces, de esta forma vamos a iniciar nuestra reunión y muy bien. Vamos a hacer una oración de inicio entonces en este momento. Padre Celestial, gracias por darnos tu providencia y darnos la oportunidad de estar reunidos, que sea un momento de bendición de tu palabra, sea escuchada y sea entendida y aplicada por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces a abrir la Biblia en el Salmo 96. Vamos a dar lectura. Salmos 96. Voy a ponerlo aquí también. Vamos a leer. Entonces, Salmo 96 dice así: cantar al Señor un cántico nuevo, cantar al Señor toda la tierra, cantar al Señor, bendecir su nombre, proclamar de día en día las buenas nuevas de su salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas el Señor hizo los cielos, gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura es su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y entrar en sus atrios. Adorar al Señor en vestiduras santas, temblar ante su presencia toda la tierra, decir entre las naciones: el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene. Porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia
y a los pueblos con su fidelidad. Esta es palabra de Dios. Esto es un salmo escatológico. ¿Qué es un salmo escatológico? Un salmo escatológico es el salmo de los últimos tiempos que nos da esperanza. Porque dice, fíjense donde dice en el versículo 13, delante del Señor porque Él viene. Porque Él viene, vuelve a repetir, ¿a qué viene? Viene a juzgar la tierra. ¿Cómo va a juzgar la tierra? Con justicia. ¿A quiénes va a juzgar? A los pueblos. ¿Por qué les va a juzgar? Con su fidelidad. Entonces es un salmo escatológico en donde vemos aquí el cumplimiento de las profecías que vienen y que se cumplen en Jesucristo. Entonces los salmos hablan de Jesús, del reino de Dios que se establece en la tierra en su venida, pero que no se ha consumado. Mucha gente entiende mal, dice, bueno, si está establecido el reino de Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Porque establecimiento no es igual a consumación. El reino está establecido. La gente es rebelde, no se quiere someter. Pero como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando todos sus enemigos sean sometidos bajo sus pies, entonces entregará el reino al Padre y todos serán uno. El establecimiento del reino de Dios, su consumación, va a ser cuando los enemigos de Jesús sean sometidos bajo sus pies. Es muy importante que nosotros tengamos en mente, hermano. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer una oración de iluminación antes de empezar nuestro sermón. Oremos conmigo. Allí donde ustedes están, Padre Celestial, que tu gracia y tu amor sea con nosotros y que tú en tu misericordia, Señor, nos hables por tu palabra para la edificación del cuerpo de Cristo, para crecer en gracia y en el conocimiento de Jesús, para que no seamos cristianos inmaduros, sino seamos cristianos espirituales crecidos, nutridos con la palabra de verdad, y ya no estemos, Señor, como niños recién nacidos deambulando cuando deberíamos de comer ya alimento sólido, pero todavía estamos con la leche espiritual. Y no quieres tú eso de nosotros. Tú quieres que seamos cristianos maduros, cristianos, Señor, que crezcamos en conocimiento, cristianos, Señor, robustos espiritualmente. Y así te pido que tu palabra, Señor, nos dé nutrientes espirituales en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a abrir las escrituras. ¿No? Vamos a abrir las escrituras en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 6 al 7. Segunda de Timoteo. En el capítulo 1 vamos a leer los versículos del 6 al 7. Vamos a estudiar la Biblia. Si usted tiene la Biblia en su mano, ábrala, tenga un libro de apuntes. Yo voy a usar, bueno, estoy usando las dos versiones, pero generalmente leo de la Biblia de las Américas y también comparando con la Reina Valera. Dice así la bendita, eterna palabra de Dios en Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 6 al 7. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es palabra de Dios. Y vamos entonces a pasar a la exposición de su palabra. Quiere decir que vamos en este momento a
no permitir que nada nos distraiga de nuestra mente, sino que estemos preparados, que estemos concentrados en la exposición de la palabra. Esto es lo que vamos a hacer hoy. La semana pasada empezamos con esta segunda carta que Pablo habla o escribe a su hijo amado, a quien él llama así, es Timoteo. Dijimos también hacer un repaso de que esta segunda carta es escrita más o menos entre el año 66 a 68, de unos 2 años antes de la destrucción de Jerusalén. La carta fue escrita por Pablo cuando él estaba preso durante el reinado de Nerón. Nerón es la bestia que Juan escribe en sus cartas a las 7 iglesias del Asia. La carta que se llama Apocalipsis es simplemente la palabra en griego que significa revelación. Pero en realidad esa carta, aunque se llame revelación, no nos dice exactamente lo que es hasta que encontramos los primeros versículos del capítulo 1 donde dice que esa carta va a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7 iglesias del Asia. Entonces, esa carta tiene destinatarios con un propósito especial. Y eso lo vimos cuando estuvimos estudiando esa carta de revelaciones. Durante ese tiempo, Juan escribe bajo el reinado de lo que él denomina la bestia, quien es bien conocido, el emperador romano llamado Nerón. Ese tiempo es el mismo tiempo en donde Pablo escribe su última carta a Timoteo, su hijo amado. Pablo recuerda con mucho dolor el tiempo cuando él conoció a Timoteo, a su madre y a su abuela. Y él trae a memoria muchas cosas especiales acerca de la vida de Timoteo. Había una relación íntima de padre a hijo. Había un cariño profundo, un amor que Pablo sentía y que se profundizaba por la situación que Pablo estaba. Preso, olvidado, no tenía comunicación y él esperaba ver a Timoteo antes de su partida porque su partida ya estaba cerca. Y él sentía en su corazón escribir esta segunda carta a su hijo amado, a Timoteo. Increíblemente, Pablo utiliza la frase que Dios el Padre utiliza a Jesús, mi hijo amado. Pablo usa esa misma frase para relacionarse con Timoteo y le dice, él es mi hijo amado. Y eso lo vemos en el primeros versículos del capítulo 1 de segunda de Timoteo, donde dice Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Bien interesante porque dice según la promesa de vida en Cristo Jesús. Hay una promesa. Esa promesa es la que Jesús siempre estaba diciendo y proclamó cuando él estaba en su ministerio aquí en la tierra. A Timoteo, el destinatario, versículo 2, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Es interesante ver de que los dones de la gracia, que es gracia y paz, dice ahí, Pablo lo enumera, dice gracia, misericordia y paz, está ahí. Eso viene de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. El genitivo de
apunta al origen de esos dones. Esos son dones. Gracia, misericordia y paz es un don, es un carisma, es una gracia. Entonces eso viene de Dios el Padre y de Jesucristo. Eso proviene, ellos son la fuente de esos carismas, de esos gracias, para su iglesia, para su iglesia. Entonces, Pablo dice a Timoteo, amado hijo. Y luego en el versículo 3, Pablo hace algo muy personal, no para la iglesia, sino para Timoteo. Él recuerda, yo creo que está en una situación, Pablo, de recordar todo lo que él vivió con Timoteo. Dice, doy gracias a Dios. Pablo empieza con acción de gracias. Dice, doy gracias a Dios. ¿Por qué Pablo da gracias a Dios? Dice allí una coma, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Entonces vemos aquí una continuación entre lo que es la relación del hombre con Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pablo dice, yo sirvo a Dios con limpia conciencia de la misma manera que mis antepasados han servido a Dios. Y ahí establece un vínculo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos y no ha cambiado su carácter. Lo que él pedía a los patriarcas en el pasado es lo mismo que él pide hoy a sus hijos. La forma como los patriarcas alabaron y glorificaron y andaron bajo Dios es lo mismo como nosotros debemos hacer. Pablo dice, yo le sirvo a Dios, así como mis antepasados lo hicieron. Yo estoy en la misma línea de adoración. Yo estoy en la misma línea en cómo a Dios se le tiene que adorar. Él no está inventando una nueva forma de adoración, porque ahí mismo lo dice, haciendo una coma, un paréntesis. Él le da gracias a Dios de la misma manera como lo hicieron sus antepasados. Fíjese, Pablo da gracias a Dios de la misma manera como lo hicieron sus antepasados. Y dice de que sin cesar, o sea, sin parar, noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo hace aquí una afirmación muy íntima y personal en relación a Timoteo. Podemos ver en esas palabras el profundo amor que Pablo tuvo hacia Timoteo. Y esto es muy importante dentro del concepto cristiano de iglesia. Yo había dicho la semana pasada que las denominaciones en 2018, que son miles de denominaciones y cada una se atribuye la verdad, hasta cierto punto diciendo las demás no son solamente mi denominación y la otra dice lo mismo. Esa es la verdad, la realidad en el mundo protestante evangélico. Nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Pablo dice a Timoteo, su amado hijo, yo te recuerdo con amor. Traigo en mi memoria todo lo que hemos pasado juntos. Yo por eso, así como mis antepasados sirvieron al Dios viviente, yo le doy gracias por tu vida. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, deseando verte. Fíjese, es fuerte esto. Deseando verte, Timoteo.
deseando verte. Me acuerdo de ti noche y día en mis oraciones. Ahora, yo quiero que usted piense en un momento y piense en el cristianismo del siglo XX o XXI que estamos. ¿Cuántas congregaciones conoce usted? Evangelicalismo, aunque tal vez para muchos suene fuerte, es grupo de sectas. Es la verdad, es grupo de sectas. Eso, eso es algo que no se puede negar. Abra su guía de teléfono bajo la sección iglesias y va a encontrar más de un centenar de nombres de pequeños grupos de iglesias evangélicas. Cantidad. Eso muestra de una forma objetiva, no subjetiva, objetiva, que dentro del evangelicalismo protestante existe sectas, cantidad de sectas. Y esa es la verdad. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo sabía que iba a partir y hora, noche y día en esa celda fría y de piedra, maloliente, enfermo tal vez, y oraba no para que Dios le saque, sino por Timoteo. Él no estaba renegando a Dios y diciendo, ¿por qué me tienes aquí en esta celda que apesta, fría? No, él oraba a Dios y decía, Señor, oro por mi amado hijo Timoteo, que su fe no le falte. Así oraba Pablo. Eso es lo que está diciendo la narrativa de su carta. Y dice que no paraba de orar. No solamente oraba, sino que no paraba de orar. Ahora, fíjese cómo él describe de una manera viva y dinámica su vida en esos versículos. Pablo estaba viviendo en una agonía en donde él estaba pensando en Timoteo. Y él oraba, dice, sin cesar, sin parar, noche y día era su único propósito. Pregúntese usted mismo, hermano. ¿Es eso una de las características de aquellos pastores a donde usted asiste en su iglesia? Porque así como son muy atrevidos en cuanto a denunciar, no tiene ningún sentido ni ninguna validez cuando su vida hacia los miembros de su iglesia no demuestran el mismo espíritu de entrega, pasión y pertenencia a los miembros de la iglesia como lo tuvo Pablo para con Timoteo. ¿Por qué tantas divisiones en vez que haya más entrega espiritual? Y eso es una de las ironías en el mundo actual.
se critica no al mundo, sino a la denominación. Mientras que el mundo con sus grupos feministas y sodomitas se unen para educar a los hijos de los evangélicos. Es una vergüenza y es una desgracia. Y se ponen a pelear en Facebook como que si alguien va a ganar un premio. Pablo no tenía tiempo para eso. Su corazón ardía para que el reino de Dios sea diseminado y lo hizo. Y eso lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Y lo voy a leer a ustedes. Romanos capítulo 1. Pablo dice así en el versículo 8. Romanos 1:8 dice, en primer lugar, escuchen bien, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Pablo no solamente oraba por Timoteo, pero su oración tenía un estilo de orar. Su estilo es que Pablo daba gracias a Dios por la vida de los miembros de la iglesia local. Él no estaba orando como apóstol, Señor, yo quiero que tú les prosperes económicamente para que me den sus diezmos. Él estaba orando por su vida espiritual de cada uno de sus miembros de la iglesia local. Y Pablo dice, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Por todo el mundo se habla de vuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que la fe cristiana había sido ya diseminada en todo el mundo. Y cuando dice el mundo, no se está refiriendo a China, India, África, Europa. Se está refiriendo a todo el mundo del Imperio Romano. Y recuerde que Jesús dijo que este evangelio será predicado a todo el mundo y luego vendrá el fin. Bueno, en Romanos 1:8 vemos que el evangelio se predicó a todo el mundo. ¿Y qué es lo que sigue? Va a venir el fin, que se cumple en el año 70, en la destrucción de Jerusalén, que es lo que Jesús tenía en mente cuando en el capítulo 24 de Mateo, él da juicio a Jerusalén. El juicio no es a Roma, el juicio no es a Samaria, el juicio no es tampoco a los griegos, el juicio es justamente para Jerusalén por su incredulidad, porque ellos rechazaron al Mesías. Ahora, son temas muy importantes que usted tiene que saber. Usted tiene que entender eso. Vea lo que dice la Biblia. Vayamos atrás, entonces, 2 de Timoteo capítulo 1. Entonces, una vez que Pablo dice eso, dice, yo doy gracias a Dios, yo deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Puede ser algo contradictorio, porque cuando Pablo dice, yo me alegro al recordarme de tus lágrimas, no es que Pablo se estaba burlando, sino que Pablo sabía que eran lágrimas de gozo, de amor, de entrega de Timoteo al Señor, y eso era motivo de gozo para Pablo, y él también lloraba y decía, gracias a Dios, porque tú estás usando a Timoteo. Esa es la carta que está hablando, eso es lo que empieza Pablo. Cuando escribe Pablo esto, él quiere que el lector entienda el profundo amor apostólico que tenía Pablo hacia Timoteo. Mírelo otra vez. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti
Por eso Pablo se llenaba de alegría, porque él sabía que Timoteo tenía una fe sincera, una fe no fingida, una fe de verdad. Por eso Pablo se llenó de alegría, porque el lloro de Timoteo era de... Y Pablo dice otra cosa más, porque esa fe que tú tienes, que es genuina, primero que nada habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy más que seguro que en ti también. La promesa de Abraham, que es la promesa para para tus hijos y los hijos de tus hijos. Se le vino a su abuela, al hijo de su abuela fue Eunice, y también a los hijos de tus hijos, que viene a ser Timoteo, el hijo de Eunice. Esa promesa abrámica es cuando Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 12. Usted tiene que entender la promesa abrámica que es para nosotros. Esto es lo que se conoce como la teología del pacto, porque Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis capítulo 12. Y dice que esta promesa, pacto que yo hago contigo es para ti y para tus descendientes y tus descendientes y los hijos de tus hijos. Y aquí está la prueba, que la fe genuina de Timoteo es la misma que habitó en su abuela Loida y en su madre Eunice. ¿Cómo se pasa esta fe? Es por pura gracia, y se pasa también a través del catecismo. ¿Qué es el catecismo? Catecismo viene a ser la enseñanza de las escrituras. Ellas se sentaban con el pequeño Timoteo. Timoteo, existe un solo Dios. No hay otro Dios. El Dios de Israel. El Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que por sus santos profetas habló acerca del Mesías que ha de venir. Y ese Mesías es Jesús el Cristo. Su abuela Loida lo enseñó a la madre. La madre le enseñó a Timoteo. Y fue no de un día. Fue un proceso que todos los días la abuela le enseñó a la madre le enseñó a su hijo desde pequeño en conocer la ley de Dios, en temer a Dios sobre todas las cosas, en amar a Dios sobre todas las cosas. Esta es la base. Esa es la raíz en donde se cimienta la educación cristiana. La educación cristiana empieza así como empezó con estas mujeres. Enseñarles. Estas mujeres no eran profetas, no eran apóstolas, no tenían visiones como hoy en día muchas mujeres, llevadas por el mismo Satanás, se autoproclaman profetas y apóstolas y escriben libros y engañan y mienten en el evangelicalismo. Porque es así. Estas eran mujeres de verdad, cristianas que no estaban jugando a la vida cristiana, que conocían al Dios de los cielos y con ese temor enseñaron a Timoteo. Pablo, por la providencia de Dios, conoce a Timoteo, a su abuela y a su madre. Y así le tuvo un amor inmenso hasta llamarlo mi hijo amado.
Entonces, dentro de ese contexto, Pablo sigue y dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Para entender el contexto, ya hemos visto en el capítulo, en la primera carta, y esto es algo que usted debe saber. Esta carta es con el motivo de enseñar a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios es columna y baluarte de la verdad, y Pablo elige a Timoteo para que sea obispo en la ciudad de Éfeso. Y Pablo tenía que estar seguro, él quería que Timoteo sirva al Señor con una conciencia limpia, así como Pablo sirvió y sus antepasados sirvieron a Dios. Así como esa fe genuina que él tuvo, la cual habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Así él recuerda ese momento. Pablo recuerda, o tenía la mente lúcida todavía Pablo, a pesar de los grandes problemas físicos que él enfrentaba. Angustia, es un hombre que estaba bajo un estrés terrible, Pablo. Era despreciado por su gente, era perseguido por los judíos, era malentendido. Ese hombre nunca tuvo una cuenta bancaria. Pablo no manejaba el mejor auto, no tenía prendas finas. Él no dormía en hermosos moteles o hostales. No comía bien. Estaba encarcelado en una celda apestosa, hedionda, fría, con ratas. No veía la luz del sol. Y allí, en ese momento físico de su vida, que sabía que muy pronto la bestia llamada Nerón la iba a asesinar y matar, como lo hizo con Pedro y demás. Su preocupación no estaba en que va a morir, era más bien su amor hacia Timoteo. Fíjese, hasta qué punto llegó Pablo a despreciar su muerte y a amar a la iglesia, a dar gracias a Dios, en este caso por Timoteo. Y dice él mismo, Pablo, ¿por qué? Por lo cual, la palabra por lo cual está conectado a los versículos 3 y 5 que hemos leído. Literalmente es por esta razón. ¿Cuál razón? Por la razón que tú tienes esa fe que habitó primero en tu abuela y ahora en tu madre. Por esta razón, por esta causa, por esta, fíjense el pronombre por ser personal, esta, lo que dice en el versículo 4 y 5, por esta causa, dice, te aconsejo. La palabra en griego es recordar. Debería decir, te recuerdo. Te recuerdo que, y Pablo utiliza una metáfora. La metáfora viene a ser el fuego del Espíritu. El fuego. Avives el fuego. Entonces, ese lenguaje figurativo tiene que ver con una leña, con troncos de árboles que están ardiendo, y viene alguien y le comienza a dar oxígeno al fuego, porque cuando hay oxígeno, el fuego se levanta y no se puede apagar. Entonces Pablo, tomando esa figura del fuego, le dice, yo Timoteo, te quiero recordar que por la razón por la cual tienes esa fe no fingida, por favor, no apagues el fuego del Espíritu. No apagues ese fuego, lo avives.
Y la palabra avivar tiene que ver con mantener el fuego vivo. Una vez que está prendido, lo que está diciendo Pablo es mantén que ese fuego esté vivo, que ese fuego esté prendido, totalmente prendido. Ese fuego es el don de Dios que está en ti, porque dice ahí el don de Dios. El don de Dios es el carisma de Dios. Carisma en griego significa la gracia. Entonces Dios le dio la gracia a Timoteo, que viene a ser como un fuego que debe estar prendido todos los días de su vida hasta que Timoteo sea llevado al seno del Padre. La aplicación es obvia. Timoteo era un ministro de Dios en la iglesia de Cristo. Y Pablo está implicando que todo ministro tiene que avivar el fuego de Dios que está en él, porque es el don de Dios que lo recibió, el carisma de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Y Pablo no está tratando de ser una persona emocional, como hoy en día muchos mercaderes de la fe en el evangelicalismo, artistas y payasos que hacen pasarse de apóstoles y profetas cuando son solamente migajas de Satanás. Pablo no está jugando con eso. Pablo está diciendo exactamente lo que un verdadero ministro debe hacer. No apagar el fuego del don de Dios. Ese fuego del don de Dios, dice Pablo, en el versículo 6, está en ti. En el verbo griego dice indicativo la preposición en ti. Está en ti. No es algo, no es una segunda experiencia como hablan grupos pentecostales, por ahí tienes que recibir y te ponen la mano en tu cabeza. No. El fuego del don de Dios ya está en Timoteo. Lo que él tiene que hacer es no apagarlo, sino más bien avivarlo, sino más bien mantenerlo prendido, porque está en ti ese don de Dios. Ese carisma se te fue dado por la imposición de mis manos, dice Pablo. ¿Qué significa eso, la imposición de mis manos? El regalo de Dios aquí que se alude es ese don especial del Espíritu Santo que se otorga a Timoteo cuando se le ordena a Timoteo como obispo de la iglesia de Dios. Un obispo es un administrador de las cosas de Dios. Y incluía en su caso todos los poderes necesarios para la realización de los muchos e importantes deberes a los que estaba en la providencia de Dios, especialmente aquellos dones de gobierno y enseñanza. Todo obispo, que viene de la palabra episcopo, significa un administrador, alguien que enseña, que son necesarios para el oficio de lo que se llama hoy día pastorado. En realidad, la palabra bíblica es obispo. Este regalo de Dios fue conferido a través de las manos puestas en la cabeza de Timoteo durante su ordenación en Listra. En este caso, el presbiterio de Listra se unió al apóstol. Eso está en 1 Timoteo 4:14. ¿Se acuerdan que hemos leído? Yo espero que sí se acuerdan porque fue lo primero que hemos leído. 1 Timoteo 4:14 dice así: no descuides, Timoteo,
el don que hay en ti, el carisma, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es el grupo de ancianos también ordenados por Dios, en donde ponen y reconocen el ministerio del don de Dios que Dios mismo le dio a Timoteo, y que ellos están confirmando esa autoridad para que Timoteo ejerza el obispado. Entre ese grupo está Pablo, y no es que se está contradiciendo, sino que Pablo, en su amor profundo a Timoteo, lo hace personal. Y lo hace tan personal que Pablo dice que te fue por la imposición de mis manos. Claro, ya hemos visto que habían otros también con él en Listra, pero Pablo lo hace personal por su amor a Timoteo. El fuego del Espíritu implica entonces el don que Dios le dio a Timoteo para que ejerza el ministerio del obispado en la iglesia en Éfeso. Y dice en el versículo 7, porque ahí hay un punto, pero empieza algo que tiene que ver con el propósito que Dios dio, el Espíritu. Y empieza con una conjunción. Esa conjunción es una conjunción de explicación. Por eso dice en versículo 7, tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas, empieza con la conjunción ¿por qué? El por qué es una conjunción que apunta a la causa, lo causante. Entonces, la razón por la cual Timoteo tiene que avivar el fuego del don de Dios. Y el versículo 7 nos da la razón por qué. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la razón por la cual entonces Timoteo debe de avivar el fuego del espíritu que Dios le dio, porque el propósito que Dios dio ese Timoteo es justamente que apunta a la naturaleza del Espíritu Santo, que dice que es un espíritu de poder, de amor y dominio propio, no es un espíritu de cobardía. No es un espíritu de cobardía. La palabra cobardía viene de una palabra griega que significa tímido. El cristiano le está diciendo Pablo a Timoteo: tú eres obispo y los obispos no pueden ser cobardes. Los obispos no pueden ser tímidos. Los obispos deben ser de acuerdo al espíritu que Dios nos ha dado. De acuerdo al espíritu que Dios nos ha dado, tiene que ser una persona con poder, amor y dominio propio. La palabra poder viene de la palabra griega de donde usamos nuestra palabra dinamita, pero en este caso se refiere a voluntad, a un poder de voluntad, a una habilidad, eficacia, energía, ¿no? En donde podemos ver, dice Pablo, que tiene que ser un ministro energético, tiene que ser una persona, un ministro que tenga el amor de Dios, ágape, y que tenga dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Que se traduce como disciplina propia, prudencia? Porque el ministro de Dios, según Pablo, todos los días está en una batalla profunda, fuerte en cuanto a la fe cristiana. La batalla no es contra él, sino es contra Jesucristo.
contra la fe de los santos, que es atacada por aquellos que se burlan de Dios, por los burladores de Dios, por aquellos que son blasfemos en contra del nombre de Jesucristo, contra la ley de Dios, contra el evangelio del reino de Dios. Y Pablo dice a Timoteo, no tengas miedo, no seas cobarde, porque Dios nos dio su espíritu que es de poder, que es de amor, de disciplina y dominio propio. Tienes que ser un hombre de Dios, Timoteo. No tengas miedo, que nadie tenga en poco tu juventud. Tú debes predicar la palabra. Pablo estaba pensando eso. Él sabía que iba a morir. Él sabía que ya no iba a ver a Timoteo. Y su último deseo es, Timoteo, sé valiente. No desmayes. No seas cobarde. No te intimides. No tengas miedo. Porque el espíritu que está en ti es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Me imagino a Timoteo leyendo esa carta y seguro que Timoteo lloró, porque son justamente los factores y elementos necesarios para que Timoteo haga su labor de apóstol, de obispo, de anciano de la iglesia, de maestro, de evangelista, de administrador. Y si le dice así es porque él notó que tal vez Timoteo iba a decir, Pablo, esto es mucho para mí, la gente se burla de mí, la gente no me hace caso, la gente me mira, me desprecia, no escucha mis palabras. Yo creo que esto no es para mí. Y Pablo le recuerda, por eso ahí se le recuerda un momento, Timoteo, ese espíritu que tú tienes es de Dios. Y el espíritu de Dios no es de cobardía, no es de miedo o ser tímido, no, 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 no. Es de poder, es de amor y es de dominio propio. ¿Entiendes, Timoteo? ¿Entiendes que eso es justamente lo que tú necesitas para que cumplas tu ministerio con limpia conciencia, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice? El llamado es serio, crítico, importante, relevante. No hay opción para escapar, no hay para rendirse, se tiene que seguir adelante sin miedo y sin cobardía, se tiene que vivir hasta el último segundo de nuestra existencia. El cristiano, según Pablo, no se retracta, no se rinde, no vuelve para atrás, no tiene miedo, no es cobarde. Sigue adelante porque el Espíritu de Dios es de poder, de amor y de dominio propio. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y que las palabras que Pablo habló a Timoteo sean también para nosotros. Bendice y edifica tu iglesia en todas partes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz
sea con todos ustedes y que esto haya sido palabra de Dios que habla a su corazón. Gracias y paz.